La llave cayó sobre la mesa de la notaría con un sonido seco, metálico, como si hubiera caído desde muy lejos. Elena la miró sin tocarla. Era una llave vieja, de las de antes, con el ojo grande y el tallo grueso, del tipo que ya casi nadie fabrica. Tenía una mancha de óxido en la base que se extendía como una herida. Y pegada con cinta adhesiva amarillenta, casi transparente de puro vieja, había una etiqueta escrita a mano, con letras que ella reconoció de inmediato, aunque hacía más de 20 años que no las veía. Su padre escribía siempre en mayúsculas, como si todo lo que decía fuera una orden. «Taller», decía la etiqueta. Solo eso. Una sola palabra. El notario carraspeó. Le explicó que el inmueble estaba registrado a nombre de Augusto Reyes desde 1987, que llevaba clausurado aproximadamente 11 años, que los impuestos estaban pagados al día hasta el último trimestre y que, según el testamento, pasaba a su nombre sin condiciones, sin cargas, sin deudas pendientes. Elena asintió con la cabeza. Guardó la llave en el bolso. Firmó donde le indicaron. Y cuando salió a la calle y el frío de febrero le golpeó la cara, se dio cuenta de que en toda su vida su padre nunca le había dado nada. Ni una palabra de aliento, ni una tarde de domingo, ni una llamada en un momento difícil. Y ahora, muerto ya, le daba un taller oxidado en las afueras de un pueblo al que ella no había vuelto en 17 años. Lo que Elena todavía no sabía era lo que había dentro. Pero para entender esto, hay que volver a mucho antes. Hay que volver al verano en que Elena tenía 9 años y su padre llegó a casa con las manos negras de grasa y los ojos brillando de algo que ella no supo identificar entonces. Alegría, quizás, o quizás algo más parecido a la obsesión. Augusto Reyes era mecánico, siempre lo había sido. Sus manos tenían surcos negros tan profundos que el jabón nunca llegaba del todo al fondo, y cuando estrechaba la mano de alguien, esa persona lo recordaba. En el pueblo de Valdecinos, en el norte, donde los inviernos duraban lo que tenían que durar, y los veranos eran breves y violentos, Augusto era conocido. Tenía el único taller del municipio y 3 del alrededor. La gente traía los coches desde Ferrón, desde La Peña, a veces desde más lejos. Era de esos hombres que saben hacer cosas con las manos y que nunca necesitan explicar por qué funcionan. Pero en casa era otro. En casa era silencio. Su mujer, Consuelo, aprendió pronto que los silencios de Augusto tenían texturas distintas. Había el silencio de cuando estaba cansado, que era blando y pesado como la lana mojada. Había el silencio de cuando algo le preocupaba, que era tenso y frío. Y había el silencio que usaba con Elena, que era otra cosa. Ese silencio tenía bordes. Elena era la mayor de 2 hermanas. La pequeña, Rocío, llegó cuando Elena tenía 4 años, y algo cambió en Augusto de una manera que nadie supo nombrar en ese momento. Rocío era ruidosa y alegre, y se parecía a él en la forma de reír. Elena era callada, y se parecía a Consuelo en la forma de observar. Y quizás fue eso, o quizás fue otra cosa. Pero desde que Elena tuvo edad para entender que las cosas que no se dicen también significan algo, supo que su padre la miraba de una manera diferente a como miraba a su hermana. La diferencia no estaba en el maltrato. Augusto nunca fue cruel. La diferencia estaba en la ausencia. Con Rocío había conversación durante la cena. Con Elena había preguntas corteses y respuestas correctas. Con Rocío había palmadas en el hombro después de un buen resultado escolar. Con Elena había un asentimiento. Con Rocío había chistes malos en el coche. Con Elena había la radio. Elena creció convenciéndose de que algo fallaba en ella, que debía de ser demasiado seria,
demasiado distante, demasiado parecida a alguien que su padre no quería ver, pero nunca supo a quién. A los 21 años se fue a estudiar a la ciudad. A los 25 se quedó. Cada vez que volvía a Valdecinos era un ejercicio de contención. Sonreír lo suficiente, no esperar demasiado, irse antes de que el silencio de su padre le costara más de lo que podía pagar. La última vez que lo vio con vida fue en la boda de Rocío, hace 17 años. Estrecharon las manos antes de despedirse, como dos conocidos. La semana antes de morir, Augusto llamó por teléfono. Era la primera vez que llamaba él. Elena dejó que sonara, y esa decisión la había perseguido cada noche desde que Rocío le comunicó que el viejo había muerto de un fallo cardíaco, tranquilamente, en el sillón de siempre, con el televisor encendido. El pueblo de Valdecinos estaba a 3 horas y cuarto de la ciudad. Elena lo midió sin querer cuando el GPS anunció la llegada. Había salido temprano, antes de que amaneciera del todo, porque no quería darle demasiado tiempo a la idea de dar media vuelta. Aparcó frente a la casa de su madre. Consuelo la esperaba en la puerta con una taza de café en cada mano y los ojos cansados de quien lleva semanas durmiendo mal. Le preguntó si había desayunado. Elena le dijo que sí. Las dos sabían que mentía. Entraron. La casa olía igual que siempre, a madera vieja y a algo frito de la mañana anterior, y Elena sintió que los años se doblaban sobre sí mismos de una manera que le revolvió el estómago. Nada había cambiado. El almanaque de la cocina llevaba el nombre del mismo distribuidor. De pienso que cuando Elena era niña. El reloj del pasillo seguía parado en las 4:17, como llevaba parado desde que ella tenía 15 años, y nadie había sentido nunca la urgencia de ponerle pilas nuevas. Se sentaron. Consuelo dijo que no entendía lo del taller, que Augusto nunca había mencionado dejárselo a Elena específicamente, que lo había escrito así en el testamento hace 4 años, sin dar explicaciones. Elena preguntó si su madre había estado dentro últimamente. Consuelo tardó un momento en contestar. Dijo que no, que el taller llevaba cerrado desde que Augusto lo clausuró, 11 años atrás, de un día para otro, sin decir por qué, que desde entonces no había dejado entrar a nadie, que una vez ella intentó preguntarle, y él le dijo que no había nada que ver, con esa voz suya de mayúsculas. Elena dejó la taza sobre la mesa. Tomó la llave del bolso y la puso entre las dos. Las dos mujeres la miraron un momento en silencio. Ese objeto pequeño y oxidado, en medio del hule de flores de la cocina de siempre. Como una pregunta que llevaba años esperando que alguien se decidiera a hacerla en voz alta. El taller de Augusto estaba a 600 metros de la casa, al final de un camino de tierra que en invierno se ponía impracticable. Elena fue andando porque el coche no era necesario y porque necesitaba ese tiempo. El frío apretaba, el suelo estaba duro, con escarcha en las sombras donde el sol todavía no había llegado. A ambos lados del camino había campos que en verano daban girasoles y en febrero daban solo tierra gris y silencio. Lo vio desde lejos. Era más pequeño de lo que recordaba. O quizás ella había crecido lo suficiente como para que las cosas de la infancia encogieran. La nave era de chapa metálica, pintada en algún momento, de un azul ya descascarillado que tiraba al gris. La puerta corredera tenía un candado nuevo, lo cual le pareció extraño en un edificio tan viejo. El letrero que había sobre la entrada, Taller Reyes, perdía ya las últimas letras. La R y la S habían desaparecido. Solo quedaba Tale ahí. Elena estuvo un momento delante de la puerta sin hacer nada. El viento bajaba desde el monte y le metía los dedos por el cuello del abrigo. Olía a tierra húmeda y a algo metálico.
ese olor característico del campo cuando hay hierro oxidado cerca. Metió la llave en el candado, giró. El mecanismo cedió con más facilidad de lo que esperaba, como si alguien lo hubiera engrasado recientemente. Empujó la puerta corredera. El metal chirrió contra la guía, un sonido largo y áspero que se fue por el campo y desapareció. ¿Y dentro? Oscuridad, primero. El olor llegó antes que la vista. Aceite de motor, polvo acumulado, y por debajo de todo, algo dulce y seco que Elena tardó en identificar. Madera, serrín, el olor de una carpintería. Encontró el interruptor a tientas. La luz fluorescente tardó un par de párpados en estabilizarse, y entonces vio. El taller de mecánica ya no era un taller de mecánica. Los dos fosos de revisión seguían en el suelo, pero estaban cubiertos con tablones gruesos de madera oscura. Los estantes donde antes colgaban llaves inglesas y carburadores estaban ocupados por otras herramientas: gubias, formones, cepillos de carpintero, lijas de distinto grano, ordenadas de mayor a menor. Sobre el banco de trabajo central, limpio y ordenado, con una precisión que contrastaba con el polvo de las esquinas, había varios objetos a medio terminar. Elena se acercó despacio. Eran figuras de madera, pequeñas, de entre 20 y 30 centímetros, talladas a mano, con un nivel de detalle que requería tiempo y paciencia, y una habilidad que ella no sabía que su padre tuviera. Había un caballo al galope, con las crines marcadas pelo a pelo. Había un pájaro posado, con las plumas superpuestas en capas. Había un árbol que parecía que el viento lo doblaba. Y había una figura humana sin terminar, una niña, por la forma del vestido y la longitud del pelo tallado. Le faltaba la cara. Elena la tomó con las dos manos. Pesaba más de lo que esperaba. La madera era densa, oscura, con vetas que el tallador había seguido con inteligencia, como si la figura hubiera estado dentro de la madera desde siempre, y él solo la hubiera sacado. La superficie donde debería estar la cara era lisa, sin rasgos, como si Augusto hubiera llegado hasta ese punto y se hubiera detenido, o como si no hubiera sabido cómo continuar. Elena la dejó en el banco con cuidado. Siguió mirando. Las paredes del fondo estaban cubiertas de estantes. En los estantes había figuras terminadas, docenas de ellas, algunas envueltas en tela, otras desnudas sobre la madera. Había también herramientas colgadas con esa meticulosidad que Elena sí recordaba de su padre, ese orden casi militar que aplicaba a todo lo que consideraba importante. Y en el rincón izquierdo, bajo un trozo de lona, había algo más grande. Levantó la lona. Una mecedora. Terminada, barnizada, con el respaldo tallado en un patrón de hojas que se entrelazaban formando algo que tardó un momento en reconocer. Era el roble que había frente a la escuela vieja del pueblo. Lo conocía de toda la vida. Lo había visto miles de veces. Pero verlo aquí, reducido a madera y tallado con esa paciencia, le produjo una sensación que no supo cómo clasificar. Se sentó en la mecedora. Crujió suavemente, con ese sonido de las cosas bien construidas, y se balanceó con un equilibrio perfecto. Llevaba ahí sentada quizás 5 minutos, cuando oyó pasos en el umbral. Era Primitivo. Tenía 82 años, o cerca de eso, y lo conocía desde niña, porque vivía en la última casa, antes del camino al taller, y siempre había tenido la costumbre de estar en el sitio adecuado en el momento que nadie lo esperaba. Era sordo del oído izquierdo, y lo compensaba ladeando la cabeza hacia el interlocutor con una atención que podía resultar intimidante si no lo conocías. Primitivo entró sin que nadie lo invitara. Miró alrededor con la parsimonia de quien ya lo ha visto todo antes y dijo que había visto la puerta abierta. Elena le preguntó
si sabía lo que había aquí dentro. Él asintió. Claro que lo sabía. Lo había visto llegar Augusto durante años, cada tarde, con los brazos cargados de madera. Lo había visto salir al amanecer, cuando había dormido en el taller, porque algunas noches se quedaba. Todo el pueblo lo sabía, aunque nadie hablaba de ello porque Augusto no era hombre con el que uno iniciara conversaciones sobre sus asuntos personales. Elena le preguntó desde cuándo. Primitivo, pensó. Dijo que desde poco después de clausurar el negocio de mecánica. Que un día llegaron los letreros de cerrado, y al día siguiente empezó a llegar la madera. Hacía 11 años. 11 años de tardes y amaneceres en este taller que nadie podía ver, haciendo cosas con las manos que nadie sabía que sabía hacer. Elena miró las paredes cubiertas de figuras. Le preguntó a Primitivo si sabía por qué había dejado la mecánica. El viejo ladeó la cabeza. Dijo que eso ya era más complicado, que había oído cosas, que si quería saber, debía buscar en el cajón del banco de trabajo, el de abajo, el que tenía la correa de cuero. Y antes de que Elena pudiera preguntar nada más, Primitivo giró sobre sus talones y salió con la misma tranquilidad con la que había entrado. Los pasos alejándose en el camino de tierra, el silencio llenando otra vez el espacio. Elena fue al banco de trabajo. El cajón de abajo tenía efectivamente una correa de cuero enrollada alrededor del tirador, anudada con una vuelta doble. La desató. El cajón era profundo y olía a cedro y a papel viejo. Dentro había 3 cosas: un sobre de cartas sellado con cera roja, una fotografía en blanco y negro, y un cuaderno de tapas de hule negro del tipo que se usaba para llevar cuentas. Tomó la fotografía primero. Era antigua, con ese amarillo suave de las fotos de los años 70. En ella había 2 personas, un hombre joven, que Elena tardó un segundo en reconocer como su padre, mucho más joven de lo que ella lo había conocido, con el pelo oscuro y los hombros delgados. Y junto a él, una mujer. Elena nunca había visto a esa mujer. Tenía el pelo recogido y sonreía de una manera que le dio a Elena la sensación de estar mirando algo privado, algo que no estaba pensado para ojos de extraños. Al dorso, escrito con la letra mayúscula de su padre: Miriam, 1974. Elena tenía 1 año en 1974. Dejó la fotografía sobre el banco. Tomó el cuaderno. Las primeras páginas eran columnas de números, cuentas del taller de mecánica, sin importancia aparente. Pero a partir de la página 16 la naturaleza del cuaderno cambiaba por completo. La letra ya no era la de las cuentas, apretada y funcional. Era otra letra, más lenta, como si cada palabra hubiera costado algo. La primera frase de esa sección decía: «Hoy he cerrado el taller. Ya no puedo trabajar el metal. Las manos me tiemblan demasiado». Elena leyó despacio, de pie junto al banco, con el frío del taller metiéndose por los pies. Augusto había empezado a escribir ese cuaderno 11 años atrás, el mismo día que clausuró el negocio. Las primeras entradas eran cortas, casi telegramas. El diagnóstico de un temblor esencial que le impedía trabajar con la precisión que exigía la mecánica. La decisión de cerrar antes de cometer un error que pudiera costar la seguridad de alguien. La vergüenza de ese cierre, porque Augusto era de los hombres que confunden la capacidad física con el valor propio. Pero luego venía otra cosa. Una entrada fechada 3 semanas después del cierre decía: «He empezado con la madera. La madera es más tolerante que el metal. Perdona los temblores si sabes cómo pedírselo». Y más adelante: «He tallado hoy un pájaro. Tarda lo suyo, pero sale. Quizás no soy del todo inútil todavía». Elena tuvo que detenerse. Ese «quizás no soy del todo inútil todavía», escrito por su padre, con su letra mayúscula y su carácter de pared,
Le hizo algo en el pecho que tardó un momento en poder respirar bien. Siguió leyendo. El cuaderno era una historia de 11 años de tardes en ese taller, de aprender a tallar, de fracasos y piezas tiradas, de manos que temblaban pero que encontraron en la madera una paciencia que el metal nunca les había pedido, de figuras que al principio eran torpes y con los meses se volvían más finas, de una soledad que Augusto nunca nombraba como tal, pero que estaba en cada entrada como el borde que define una sombra. Y entre esas entradas, esparcidas sin orden aparente, pero siempre presentes, referencias a Elena. Habrá terminado ya el proyecto que mencionó Consuelo. Ojalá le haya salido bien. He oído que cambió de trabajo. Quiero llamar, pero no sé qué decirle. Nunca sé qué decirle. Cumple hoy 43 años. He tallado un roble pequeño pensando en ella. Lo he dejado en el estante del fondo. Elena cerró el cuaderno. Fue al estante del fondo. Buscó entre las figuras hasta que encontró un roble pequeño, de unos 15 centímetros, con las ramas tan detalladas que se podía ver la diferencia entre las ramas viejas y las nuevas. En la base, casi invisible, había unas iniciales grabadas con una herramienta muy fina. E.R. Elena Reyes. Llevaba sus iniciales. Su padre la había tallado a ella en un árbol y la había dejado en un estante en un taller que nadie podía ver. Se sentó en el suelo, la espalda contra el estante, la figura entre las manos, el frío del cemento subiendo por los huesos, y entonces recordó el sobre. El sobre, con el sello de cera roja, seguía en el banco de trabajo donde lo había dejado. Elena se levantó, lo tomó. El sobre era grueso, con varios papeles dentro. La cera tenía impresa la huella de un pulgar, el pulgar de su padre. Lo abrió con cuidado, como si pudiera romperse. Dentro había una carta escrita a mano. Varias páginas, con la letra mayúscula de siempre, pero más apretada de lo habitual, como si hubiera intentado meter más palabras en menos espacio. Y detrás de la carta, doblados en 4, otros documentos. La carta empezaba así. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, pero si llegaste aquí es porque alguien creyó que debías hacerlo, y ese alguien fui yo. Elena apoyó la espalda en el banco. Siguió leyendo. Su padre escribía que cuando Elena nació, él tenía 25 años y acababa de terminar una historia que había durado 3 años con una mujer llamada Miriam, que Miriam era la hija del único maestro que había tenido Valdecinos en los años 70 y que se habían querido con esa intensidad que solo tienen las cosas que no tienen futuro. Que Miriam se fue del pueblo cuando quedó embarazada, no de Augusto, sino de otro hombre con quien se casó después, y que ese final había dejado en Augusto algo que él nunca aprendió a cerrar del todo, que cuando Consuelo se quedó embarazada de Elena, Augusto estaba todavía con esa herida abierta, y que Elena, desde el primer momento, se parecía a Miriam de una manera que a él le costaba manejar, la misma forma de observar, los mismos silencios largos antes de hablar, la misma manera de ladear la cabeza cuando algo la desconcertaba, que durante años había confundido ese parecido con un reproche, que miraba a Elena y veía a Miriam y veía el fracaso de algo que él nunca había podido olvidar, que no era culpa de Elena, que nunca lo había sido, que él lo sabía perfectamente y que ese conocimiento no le había servido de nada, porque el corazón no funciona por lógica, sino por heridas que no se ven desde fuera. Que lo había entendido tarde, demasiado tarde para cambiar lo que ya estaba hecho. Que el taller era su manera de decirlo. Que cada figura tallada había sido un intento de ser el tipo de padre que debería haber sido. Que el roble
era para ella porque la había visto crecer de lejos, con la distancia cobarde de quien no sabe acercarse, y había pensado que el roble era el árbol que aguanta, que seguía ahí cuando todo lo demás cambia, que la niña sin cara era también para ella, que no le había puesto cara porque no se creía capaz de hacerle justicia, que tenía miedo de tallarla mal, que prefería dejarla sin terminar antes que hacerla de menos, que si había algo que lamentar por encima de todo, era la última llamada, la semana antes de morir, que había marcado su número y cuando empezó a sonar, se dio cuenta de que no sabía qué decir y que eso ya era un resumen de toda su vida. La carta terminaba con una sola línea. El taller es tuyo. Las manos te lo explican mejor que yo. Elena se quedó con la carta entre los dedos un tiempo que no fue capaz de medir. El frío del taller seguía ahí, pero ella había dejado de sentirlo. Fuera, el sol de febrero había subido lo suficiente para meter un hilo de luz por la rendija de la puerta corredera. Ese hilo de luz cruzaba el suelo del taller y llegaba justo hasta el banco de trabajo, iluminando la viruta de madera que quedaba en la esquina y el formón que su padre había dejado sobre el paño de terciopelo doblado y las manos de Elena sujetando un papel. Si has llegado hasta aquí en la historia de Elena Reyes, si has sentido lo que pesa una llave cuando lo que abre no es una puerta sino 30 años de un silencio que nadie supo romper a tiempo, suscríbete al canal, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Los documentos que venían detrás de la carta eran 3. El primero era la escritura de propiedad del taller, con el nombre de Elena ya incluido como beneficiaria, preparada por un notario de la capital de provincia 4 años atrás. Su padre lo había tramitado él solo, sin decirle nada a nadie, con esa manera suya de hacer las cosas en silencio y esperar a que el tiempo les diera sentido. El segundo era una carta de un médico, fechada hace 6 años. Un diagnóstico de deterioro cognitivo leve asociado al temblor esencial. El médico recomendaba actividad manual continuada como forma de ralentizar el avance. La carpintería, decía la carta, era una de las mejores opciones posibles. Elena releyó esa línea. Su padre había continuado tallando no solo por lo que significaba emocionalmente. Lo había hecho también porque era la única manera que tenía de seguir siendo él mismo el mayor tiempo posible. El tercer documento era diferente. Era una hoja manuscrita, con la misma letra del cuaderno pero más irregular, como escrita con prisa o con la mano más cansada de lo habitual. En la parte superior había escrito, para el que venga después. Era una lista de instrucciones. Las figuras del estante izquierdo estaban sin barnizar. Necesitaban 2 capas de aceite de linaza antes de guardarse. Las herramientas del banco debían afilarse con piedra de agua, nunca con esmeril. La madera de nogal que estaba apilada en el rincón derecho era para proyectos grandes y debía dejarse reposar todavía 2 inviernos antes de trabajarse. La mecedora del roble podía entregarse cuando la dueña quisiera. Elena miró la mecedora. Había una destinataria. En el margen de la hoja, junto a la mención de la mecedora, su padre había escrito un nombre con un círculo alrededor. Consuelo. La mecedora era para su madre. Augusto había construido una mecedora para su mujer, con el roble del árbol que había frente a la escuela, donde Consuelo había sido maestra durante 30 años. La había barnizado, la había equilibrado, la había dejado lista. Y no se la había dado. Había esperado, con esa lógica suya, que era casi una forma de torpeza, a que llegara el momento adecuado, que nunca llegó. Porque los momentos adecuados
no llegan solos cuando uno no los busca. Elena dobló los documentos. Los metió en el sobre. Se lo guardó dentro del abrigo, cerca del pecho, donde notaba el calor de su propio cuerpo. Salió del taller. El sol de febrero era tímido, pero real. Calentaba poco y prometía mucho. El camino de tierra estaba menos duro que por la mañana. El frío había cedido lo suficiente. Elena fue andando despacio, con la mecedora todavía en la cabeza, y con algo que no era exactamente paz, pero que tampoco era el peso que había traído. Cuando llegó a la casa de su madre, Consuelo estaba en la cocina pelando patatas. Ese ruido específico del pelador contra la patata, ese ritmo doméstico y eterno, llenaba la cocina de una manera que a Elena siempre le había resultado al mismo tiempo banal e irreemplazable. Elena se sentó frente a su madre. Consuelo dejó la patata sobre la tabla. Esperó. Elena puso el sobre encima del hule. Dijo que había cosas que su madre necesitaba saber, que no iba a ser fácil de escuchar, que ella misma todavía estaba procesando lo que había encontrado. Consuelo miró el sobre. Luego miró a su hija. Dijo que llevaba 54 años casada con Augusto y que no había nada que pudiera salir de ese sobre que la sorprendiera del todo. Que los hombres, como su marido, guardaban cosas no porque no quisieran compartirlas, sino porque no sabían hacerlo de otra manera. Que ella lo había sabido siempre y que había elegido quedarse igual. Elena preguntó si lo de Miriam lo sabía. Consuelo no contestó de inmediato. Alineó el pelador con el borde de la tabla, con esa minuciosidad de sus manos siempre ocupadas. Luego dijo que sí, que lo había sabido desde el principio, que Valdecinos era un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños no guardan secretos, solo les cambian la forma, que lo que no sabía era lo que Augusto había sentido al respecto, porque Augusto no hablaba de lo que sentía, nunca en su vida. Elena le preguntó si había entendido alguna vez por qué la trataba diferente a ella que a Rocío. Consuelo tardó en responder. Cuando lo hizo, fue mirando la tabla de cortar. Dijo que lo había intuido, que había pensado en decírselo muchas veces a Elena, que siempre había encontrado una razón para no hacerlo. Demasiado pronto, demasiado tarde, demasiado complicado, demasiado inútil a esas alturas. Que eso también era una forma de cobardía, y que lo sabía. Las dos mujeres se quedaron en silencio. Un silencio distinto al de antes, con menos bordes. Elena dijo que en el taller había una mecedora, que era para su madre, que su padre la había hecho con madera del roble de la escuela y que estaba terminada desde hacía quién sabe cuánto tiempo, esperando a ser recogida. Consuelo levantó los ojos del hule. Elena vio en la cara de su madre algo que no había visto nunca. No era sorpresa, era reconocimiento, como si alguna parte de Consuelo hubiera esperado durante décadas algo que no sabía exactamente qué forma tendría, y ahora tuviera un nombre. Consuelo dijo, con una voz que no era del todo firme, que mañana irían juntas. Elena asintió. Esa noche durmió en la casa de su madre por primera vez en 17 años. En su cuarto de antes, con la cama demasiado estrecha y la ventana que nunca cerró del todo bien, con el sonido del viento que bajaba del monte colándose por el marco viejo. Durmió de un tirón. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Elena y Consuelo abrieron el taller juntas. Elena había traído la llave. Su madre había traído un termo con café. Consuelo entró y no dijo nada durante un buen rato. Caminó entre las figuras. Las tocó con la yema de los dedos, una por una, con esa manera suya de palpar las cosas antes de opinar sobre ellas. Se detuvo frente al pájaro, frente al caballo al galope.
frente a la niña sin cara que Elena había dejado en el centro del banco de trabajo. Consuelo preguntó quién era. Elena tardó un momento. Dijo que creía que era ella, que su padre no había sabido terminarla. Consuelo tomó la figura. La observó desde distintos ángulos. Luego la dejó de nuevo en el banco, con más suavidad de la que Elena esperaba de sus manos siempre ocupadas. Dijo que había que terminarla. Elena preguntó quién. Su madre la miró. Dijo que eso era decisión de Elena, que era su figura, que las herramientas estaban ahí, que no era tan difícil aprender si uno tenía paciencia. Elena miró las gubias sobre el paño de terciopelo. Miró sus propias manos. Tenía 50 años y nunca había tallado nada en su vida. No sabía si tenía las manos de su padre. No sabía si tenía su paciencia. No sabía siquiera si quería intentarlo. Pero tomó el formón más pequeño, lo pesó en la mano. Tenía el mango de madera gastada, suavizado por años de una palma que ya no estaba, y se sentó frente a la figura. Esa misma tarde vino Rocío. Había hecho 3 horas de coche, cuando Elena la llamó por la mañana para contarle lo esencial. Llegó con los ojos ya llorosos desde el aparcamiento y entró en el taller con esa forma de Rocío, de ocupar el espacio, con energía y sin pedir permiso. Estuvo mucho tiempo mirando las figuras. Luego preguntó si había alguna para ella. Elena la acompañó al estante del fondo. Buscaron juntas. Encontraron en la segunda balda desde abajo, envuelta en un trozo de tela, una figura de 2 personas, una mayor y una más pequeña, de la mano. En la base había unas iniciales grabadas también con la herramienta fina. RR y CR, Rocío Reyes y Consuelo Reyes. Rocío sostuvo la figura con las 2 manos. No dijo nada. Se sentó en el suelo del taller, donde antes había estado Elena, con la espalda contra el estante y los ojos cerrados, y estuvo así un rato largo, mientras el sol de febrero seguía haciendo su trabajo lento por la rendija del Apú